¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el maestro Gerardo Martínez Acevedo. Gerardo, ¿cómo Servidor de estás? Buenas ustedes. tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por este medio. Muchísimas gracias, Gerardo, por atender este espacio, la invitación. Dicho sea de paso, el maestro Gerardo es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Además, tiene una maestría muy interesante, Estética y Arte, por la Universidad de Guanajuato. Desde este punto de vista, vamos a tratar de hacer un diálogo acerca de cómo es que en otras, digamos, voces, otros discursos literarios, otros recursos, en este caso el cómic, la literatura, cómo es que se pone de manifiesto contenidos proposicionales que tienen que ver con la divulgación de fenómenos políticos, culturales y jurídicos, en este caso específico, el área de los derechos humanos, esta, digamos, forma discursiva que existe Muy bien. alterna, digamos que proviene principalmente de las artes, sería desde este punto de vista, Gerardo, la premisa inicial para poner de manifiesto esto. Interesante que nos platiques pues, cómo surge, digamos, la filosofía del cómic, si es que se puede hablar de tales categorías, y cómo es que esto se puede utilizar para difundir estos contenidos proposicionales que vienen del mundo jurídico y de las ciencias políticas, ¿no? Como ponen de manifiesto a través de este recurso literario estos contenidos plasmados por lo regular en la academia y en otros foros un poquito más formales, pero bueno, sería la interesante interrelación entre arte y discursividad. Pues muy buenas tardes, primero que nada a todos. Y como siempre, hay que ir empezando a definir conceptos. Primero que nada, hay que definir lo que es el cómic, que hoy está muy en boga como tal por la parafernalia que nos llegan de las películas de Marvel y demás, pero hace falta definirlo. Y para empezar, cómic, historieta, manga, pepín, de bande dessinée, fumetti o como quieras llamarlo, es una narración muy importante, gráfica y secuencial, que la mayoría de las veces es narrada a través de unos cuadros que se autodenominan viñetas. Y que también la mayoría de las veces tiene un diálogo en base a unos globos muy conocidos que denominamos bocadillos. Esa es la definición básica de cómic en toda la extensión de la palabra. Y ya en términos un tanto, podemos llamarlos académicos y críticos o didácticos, se divide en tres categorías en base a su origen, estilo, y que están tremendamente marcados por el lugar donde son generados. El primero es el cómic americano. El segundo, el cómic europeo. Y el tercero es el manga o cómic japonés. Bien, una vez definido esto, y me imagino que no tengo que decírtelo a ti que eres egresado también de la licenciatura en filosofía, siguiendo al emblemático maestro Manuel García Morente, no podemos definir la filosofía porque primero hay que tener una vivencia de ella. Y especialmente invitamos a todos los que están viendo este podcast a que en vez de buscar una definición como tal, filosofía que es muy fácil por todos lados, ¿no? El amor a la sabiduría, mejor lo vean con una intención de tener una buena experiencia filosófica y que a través de este programa sean capaces de filosofar un momento por medio del cómic, que es la intención que yo tengo en el curso que imparto de filosofía y cómic. Esa es la base. Bien, dime tú si ya podemos pasar a los aspectos de los derechos humanos. Interesantísimo desde este punto de vista, Gerardo, esta primera premisa inicial, definir naturalmente, pues es como una petición de principio, ¿no? No solo en filosofía, literatura, sino en general en las ciencias sociales. Vaya, ¿cuál va a ser el universo discursivo al cual ceñirse? Desde este punto de vista, piensa la interrelación que existe a manera, digamos, discursiva o estilística, cómo es que esta realidad, el cómic, como lo has definido, pone de manifiesto a su vez otras realidades, digamos, bien a través de la ficción, bien a través de la realidad, ¿no? En ese aspecto es interesantísimo ver si hay, digamos, como subcategorías de análisis, pienso sobre todo en la literatura, tú lo sabrás mejor que yo, desde luego, la crítica literaria o los estilos, la literatura, la historiografía misma de la literatura, cómo es que a través de este, digamos, arte, se pone de manifiesto muchas veces muchos contenidos sociales, culturales, políticos, económicos, vaya que es una herramienta discursiva muy recurrente en el siglo XXI, desde otros mundos, desde otras voces, ¿no? Sobre todo ceñiéndonos a la representatividad que puedan tener los derechos humanos
como un recurso discursivo, o sea, en el cual se puedan poner de manifiesto a través de otros formatos, ¿no? No necesariamente el gran discurso, el soliloquio, los grandes académicos, o manera constitucional o de forma convencional, sino que puedan tener, gracias a la estética, otra representatividad plasmada en este caso específico en el cómic. Desde este punto de vista, Gerardo, ¿cómo es que desde tu área de expertise, que es la literatura, que es el estudio comparado, digamos, en este caso de cómics, en ese sentido es muy interesante, si encuentras algún patrón o alguna pauta que nos permita hablar en generalidad o en particularidad de este uso discursivo por parte de ciertos autores, por parte de ciertas escuelas, ciertas tendencias, de determinados fenómenos políticos, jurídicos y sociales en el presente? Esa sería la participación. Pues muy bien. Pues simplemente desde que surgió el cómic ha estado eternamente relacionado con las cuestiones de la política, los derechos humanos y demás, desde su surgimiento, y no ha dejado, porque siempre se le ha considerado un arte subversivo, de demandar ciertos aspectos en relación a los derechos humanos y demás. Pues no sé ni por dónde empezar con todo, pero bueno, si seguimos lineamientos un poquito clásicos como tal, es decir que en nuestro país, la historieta estuvo eternamente relacionada a hacer críticas de carácter social y político. El caso más emblemático lo recordamos con los supermachos y posteriormente con los agachados del señor Eduardo del Río Ríos. Y como tal, su tremenda relación con lo que ese fue el marxismo, visto desde una utopía incumplible, que obviamente lo predicaba como una visión de algo posible, utópico, que vemos que la historia nos desmintió que eso era imposible, que era una auténtica fantasía crearlo, pero que en su tiempo tenía un sentido. Y lo interesante fue la forma en que se criticó a todo nuestro gobierno en turno, en la representación del rey, porque no podía decir exactamente la palabra PRI, y en la figura del famosísimo Don Perpetuo del Rosal, que era toda la representación del partido, eterno, corrupto, ladrón, y cómo hacía las cosas, si bien visto de una forma humorística, pero que tenía una crítica social tremenda, recordando esa frase tan emblemática de él: agárrenme a ese, luego sabemos por qué. Eso, y que de hecho vemos que, irónicamente, en todo nuestro continente, en toda Latinoamérica, hubo casos muy específicos de que la historieta estuvo hermanada con ese tipo de aspectos. Qué decir como tal, si hablamos un poco como tal del sur del continente, la forma en que desaparecieron por estar también supuestamente utilizando con su historieta de ciencia ficción una utopía que estaba en contra de la dictadura argentina, la forma en que desaparecieron al guionista Héctor Germán o a Estergel, o incluso más a también el hermano país de Chile, donde se supone que Condorito fue lo que sobrevivió a la dictadura de Pinochet y que no pudo ser destruido, por más que el dictador en turno siempre se empeñó en que dejara de publicarse esa historieta. Con ese plot tan sencillo de las patitas, que hablaba de muchas cosas por debajo de la mesa, de cómo estaba un país viviendo fuera de los derechos humanos, y con un humor grande, pero que denunciaba por debajo de la mesa, como aquí en México, muchas cosas. Eso y que explica en muchos aspectos la tremenda censura que cada país de habla hispana, incluyendo la madre patria, tuvo que sufrir en cuestiones historietísticas. No sé si he dado una buena introducción a lo que estás preguntando. Es interesante, Gerardo, pensar esta, digamos, versatilidad discursiva que se presenta al interior de los derechos humanos, porque, bueno, lo mencionas tal cual, ¿no? Siempre ha sido subversiva esta forma, es decir, al no ser eminentemente academicista, que coquetea más con un desarrollo estético que con un desarrollo, pues, desde luego, digamos, cuestionable, un desarrollo logoico. O sea, el hecho de que no sea la forma académica no quiere decir que no tenga contenidos proposicionales dignos de mención, desde la sociología, la filosofía, la política, etcétera.
incluso lo mencionas justo tal cual como un arma de emancipación política, un arma de difusión de ciertos contenidos, ¿no? Que es desde su inicio, digamos, disruptiva, es desde su inicio contestataria, incluso pensando al margen del contenido, la mera forma en la cual está plasmada, ¿no? En la cual está organizada, en la cual está estructurada, esta, digamos, manera de crear discurso, que también se puede plantear dentro de la semiótica, ¿no? Como un signo lingüístico, una generante de conocimiento, una fuente, digamos, básica, fiable, de crear premisas, de crear proposiciones, de crear realidad acerca de estos fenómenos discursivos. Desde este punto de vista, Gerardo, si existe alguna manera de aproximarse, sobre todo para pensando en público que no necesariamente tenga formación como literato o como filósofo, que provenga de otras áreas de oportunidad, que venga a otras áreas de las ciencias sociales en general, cómo nos podemos aproximar, digamos, los profanos a este universo discursivo que emana de la filosofía del cómic, ¿no? Desde este punto de vista, no sé si nos puedas compartir desde tu área de expertise algunas premisas, algunos conocimientos, algunos teóricos, debates, qué sé yo, autores que nos permitan, digamos, apropiarnos de estas categorías de análisis que provienen desde luego de la estética, que provienen desde luego de la literatura en su amplia generalidad y en su especificidad dentro del mundo del cómic. Pues, ¿qué te puedo decir? Al respecto, y mandándole saludos también a nuestro colega Atlay Ortega, servidor de ustedes durante mucho tiempo, ya que también tengo una carrera de más de 10 años de profesor de bachillerato, donde también lo he utilizado como herramienta pedagógica aquí en la ciudad de Guadalajara. También me dediqué durante mucho tiempo a organizar foros de discusión sobre historieta con diversas temáticas. El primero fue simplemente nuevas perspectivas del cómic, para después pasar a lo que es la novela gráfica, qué es y hacia dónde va. Y posteriormente ya empecé con diversos temas más específicos, que fueron historieta erótica, lucha libre y el cómic, y por último fue la historieta de carácter histórico. Y ya, como no he organizado desde el 2017, perdón, año en que ingresé a la Universidad de Guanajuato, prometo este año ya volver a las andadas y organizar uno propiamente con el curso que estoy dando de cómic y filosofía. Esa ha sido mi labor. Y para irse metiendo a este mundo, no es tan complicado acercarnos, porque es lo ventaja, y de hecho así lo definía el historietista peruano Juan Acevedo, cuando hablaban de qué es cómic, simplemente es un medio de comunicación que llega a muchísima gente. Una definición muy poco académica, pero que decía él, es que lo importante no es tanto definirlo, sino que la gente lo conozca. Como llega muchísima gente, pueden irlo conociendo, leyendo, que es lo importante. Esa sería más que nada que se acerquen obviamente a todo lo que se ha producido y específicamente la divulgación. Específicamente, pues, ¿qué puedo decir? Hay infinidad de cosas que no se podría decir por dónde comenzar, porque muchos así crecimos con historieta. Los que ya están más de nuestra edad pueden empezar si gustan con historietas de culto, y que en un momento más voy a hacer una referencia muy clara a un caso específico de lo que fue la crítica a la dictadura y la proclamación por los derechos humanos en la historieta norteamericana británica. Por lo demás, pues no sé, está abierto. Van a cualquier librería, ahí están las obras de Ríos, van a cualquier librería. Recomiendo actualmente Nuestra Historia, representada por un colega, José Luis Pescador, que está terminando de plasmar toda la conquista de México en historieta, en la que ya tenemos que ir. Entonces, por todos lados están abiertos a irlo conociendo, y ahí depende el temática que les interese para comenzar. Y de mi parte, esperen próximamente este nuevo foro de filosofía del cómic, donde también espero contar con la presencia de Atlay Ortega. No sé si estás a escuchar la pregunta. Sí, está interesante esta, digamos, invitación, la iniciativa, compartirnos, digamos, desde los universos discursivos que manejas, desde el área de expertise que dominas, estas, digamos, puestas en relación desde otros mundos, otras voces, ¿no? Por lo regular,
a priori piensa en una versión muy acartonada, piensa en una versión muy conservadora, muy formalista de la academia y de sus contenidos proposicionales. Esto sería, digamos, incompatible para más de dos, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece muy interesante esta apuesta por estos otros universos discursivos que intentan también poner de manifiesto estas realidades sociales, ¿no? Esto, lo mencionas ahora, la historia de la conquista de México en historieta, suena fenomenal, ¿no? Desde este punto de vista, sobre todo pensando en el grueso de alumnos de bachillerato, incluso de licenciatura, maestría, doctorado, sobre todo la lectura densa de textos de ciencias sociales, historia, literatura. Profe, ¿y no tiene dibujos el libro? En ese aspecto, este recurso de la novela gráfica que permite apropiarse, digamos, con otros mecanismos, pensando sobre todo en temas de la educación, ¿no? Gente que es visual, gente que es auditiva, gente que es kinestésica. Creo que es un buen recurso pedagógico, es un buen recurso literario para poner de manifiesto realidades complejas, ¿no? Simplemente pareciera como que muy aprender haciendo, ¿no? Muy enlazado al constructivismo, aprovechando también los colegas profesores universitarios, en este aspecto, estas teorías de la educación, estas pedagogías que de una manera u otra se tienen que implementar en las aulas para poder transmitir estos contenidos, proporciones complejos, ¿no? Son realidades muy complejas y muchas de las veces otros medios pueden facilitar precisamente, sobre todo en adolescentes o en personas digamos, de otras generaciones, más jóvenes que nosotros incluso, este aspecto es poner esta brecha, o sea, vencer esta brecha, digamos, comunicativa a través de una historieta, ¿no? Prácticamente me parece muy interesante, justo saludando también a nuestro colega Day Ortega, en ese aspecto, esta ligazón que guardan, no sé, estos universos discursivos con los cómics, ¿no? O sea, desde este punto de vista, realidades, insisto, políticas, culturales complejas. Pienso, no sé, en un podcast que hizo el colega Tlay Ortega, el Punk Rock Jesus, por ejemplo, ¿no? Poner de manifiesto el fenómeno de la laicidad, el fenómeno de la secularización, el fenómeno de la transnacionalización de ciertas pautas de convivencia, ciertas conductas a través del cómic, ¿no? O sea, es una, digamos, vertiente muy crítica, en la cual, bueno, existe una narrativa, existe pues, el arte gráfico, existe el argumento, ¿no? Desde este punto de vista, Gerardo, la riqueza que desde tu enfoque permite precisamente apropiarnos estas otras fuentes. Pienso sobre todo esta diversidad, digamos, discursiva, esta diversidad, digamos, en la cual se pueden plasmar estos contenidos que muchas de las veces bueno, vienen en tratados densos, ¿no? De libros, fuentes muy difíciles de acceso quizá para la mayoría de los ciudadanos por el tema de la formación, por el tema del lenguaje hiperespecializado, hiperespecializante. Creo yo que, bueno, es el cómic precisamente un buen recurso pedagógico, social, incluso de divulgación que nos permite apropiarnos a la mayoría de los ciudadanos de estos contenidos, ¿no? O sea, en ese aspecto, no sé qué otra virtud desde tu enfoque le veas, digamos, o puedas enunciar acerca de esto, o sea, sobre todo pensando en otros mundos, otras voces, ¿no? Entonces, llegar a más personas, llegar a otros públicos, a través precisamente de estos universos discursivos. Gerardo, esa sería la siguiente premisa, me gustaría como la desarrollar desde la literaria, en ese sentido. ¿Cómo llegar? ¿Cómo no sabes que es increíble como tal? ¿Por qué? Porque cualquier universo que se haya imaginado, o si no, que está por imaginarse, está dentro del cómic. El fin de semana pasado terminé de leer como tal las tiras básicas de Flash Gordon de 1900, solo las dominicales a color, que se publicaron de 1934 a 1936, donde ya se hablaba de otros mundos, que no hay que olvidar que dichas tiras fue lo que fue precursor de Star Wars y de toda la ciencia ficción popular que existió en el siglo XX y del XXI incluso. Y si no, otro aspecto fundamental fue el cómic francés de Valerian, que hace poco estuve leyendo, estuve viendo también un podcast de un colega colombiano al que le mando un cordial saludo, J. Ramos, ahí en Bogotá, y entonces también que fue precursor de Star Wars. De ahí, ¿qué más podemos decir? Los mundos también del franco-belga, del francés sobre todo, del francés Jean-Jérôme Moebius. ¿Qué mundos no imaginó? ¿Qué mundos no creó? Y si no, otros que están por crearse. O el día de ayer que terminé de leer como tal la filosófica tira como tal del mexicano José Quintero de Buba Comics, que obviamente no tiene una estructura tan así, pero te da a entender que ahí puedes ver todas las facetas del ser humano y que incluso sirvió para que una muchacha no se suicidara solo por leer esa tira. Al ver cómo se llama esa melancolía que tenía Buba de no hacerlo o de hacerlo solo de una porción humorística, le dio esa fuerza. Entonces, todos los mundos, cualquier mundo existente puede existir ahí. Pero lo interesante, como te estaba contando, que es hablando de recursos humanos, es cómo se critica lo que sí existe. Caso concreto,
ejemplo del cómic estadounidense, británico, fue la novela gráfica de V de Vendetta, que es una demanda en pro de los derechos humanos y del cual quisiera hablar a continuación, si es que es posible. Sí, en virtud de esta, bueno, sí, claro, desde luego este es el tema, o sea, ese es el espacio, es el foro. Precisamente me interesa a mí esta apropiación discursiva que emana de otras voces que no necesariamente son la academia, ¿no? En ese aspecto puede ser el universo discursivo de la música, el arte, o la literatura, el cine, o sea, estas cuestiones que muchas veces son recursos narrativos muy fructíferos para poder llegar a mayor cantidad de público. En ese aspecto es vencer esta brecha de la democratización, de la difusión del conocimiento y hacerla asequible a personas que tengan otros aristas, ¿no? Otros universos discursivos que no necesariamente tengan que ver con las ciencias sociales o con el derecho, con los derechos humanos, sino simplemente en el mero afán de democratización desde el punto de vista estético, desde otras categorías de análisis que, bueno, también permean la forma en la cual es una herramienta, digamos, de emancipación, es una herramienta política, se ha utilizado muchas veces por muchos artistas, por muchos políticos, por muchos pensadores como recurso, ¿no? Esto lo pienso, no sé, desde los diálogos de Platón hasta el siglo XXI, o sea, la forma literaria, o sea, prácticamente cambiar la carga de la prueba, el valor de verdad, o sea, en este sentido, qué sé yo, un seudónimo, un diálogo, una obra, digamos, teatral, ¿no? O sea, en este sentido, utilizando esta misma metáfora, esta misma analogía, esta misma corriente de pensamiento, cómo es que ahora se pone de manifiesto estos contenidos en el cómic, ¿no? O sea, como precisamente recurso estético, como recurso literario, que va acompañado de una fuerte emancipación, un fuerte mensaje, un claro mensaje muy, muy contundente desde el punto de vista, pues, llegas al sentir, ¿no? O sea, en ese aspecto es la axiología no solo ética o política o jurídica, sino estética. Desde este punto de vista se puede llegar más con el pathos, digamos, con el sentimiento, con la ístesis famosa de Baumgarten a otras personas, ¿no? Desde este punto de vista, Gerardo, ¿cómo nos puedes compartir esta relación que guardan estos universos discursivos de las artes, en este caso específico el cómic, la novela gráfica, mencionas varias corrientes, ¿no? Mencionas varias escuelas, con los contenidos de los derechos humanos, ¿no? Desde este punto de vista sería interesante desarrollar esta premisa. Bien, lo voy a explicar con una novela en específico que reseñé hace unos años y que ahorita tuve muy presente porque volví a compartir esa reseña, que es la novela gráfica de Venganza. Obviamente escrita por el famosísimo guionista británico Alan Moore, que irónicamente, ya que el cómic británico siempre ha estado, como quien dice, sometido al cómic estadounidense, toda la novela gráfica se desarrolla en una Inglaterra distópica, donde el primer ministro se ha convertido en un dictador y donde, debido a las terribles guerras y demás, también los ciudadanos han perdido los derechos a muchas cosas, incluso una comida decente, un trabajo decente, algo parecido a lo que también de forma análoga se mencionaba en la novela de 1984 de otro británico como lo es George Orwell. Y entonces, como tal, resulta que aparece un terrorista llamado Ben y que activa juegos artificiales el Día de la Pólvora, que si más no recuerdas, el Día de la Pólvora fue el intento que alguien tuvo años atrás por quemar todo el Parlamento británico. De ahí, resulta que por azares del destino, se termina aliando con una pobre muchacha del X que se encontró y quería prostituirse para tratar de ganar algo más y que irónicamente se encontró con guardianes que no tenían otra alternativa más que llevarla detenida o incluso tenían el derecho de matarla o violarla. Es salvada por ellos, es salvada por este terrorista que simplemente se llama P, que nunca se le ve la cara, y la convierte en su socia a tal grado de que se la lleva a su guarida y no, como quien dice, P es toda la esencia del clamor de muchas cosas representado en un personaje. Que hablabas de eso, la forma en que le menciona que está luchando por los derechos humanos de todos los británicos, la forma de la cultura, que no hay que olvidar que este hombre tenía una de las pocas bibliotecas que quedaban en ese Londres distópico, que tenía una enorme rocola y que le contagia como tal la literatura y la música a esta muchacha, de tal forma que a la vez no se rinde y que irónicamente, aunque no se le ve de rostro, estaba completamente deforme, porque supone que era un ser inferior, que era un hombre con el cual experimentaron para crear algo,
y que irónicamente crearon todo lo contrario, un ser superdotado, deforme, pero superdotado, y que al final de la novela termina incluso inmolándose por cumplir su objetivo y volar todo el parlamento en esta figura, en esta Inglaterra distópica, pero que eso termina dando frutos y termina acabando con la dictadura, tal cual una revolución triunfante, que en el tiempo en que salió publicada esa novela gráfica todavía tenía sentido creer en eso, y que incluso esta muchacha termina convirtiéndose en qué, en sucesora, una persona con derechos, con cultura, y ahora y también ahora con toda la capacidad para continuar el legado del sucesor. Yo creo que esa novela gráfica es toda la mención de lo que está diciendo, porque nos hace pensar la importancia de los derechos humanos, la maldad y la estupidez de las dictaduras, y el derecho que tenemos todos a la educación, a la cultura y al... No sé si respondí correctamente a la pregunta. Sí, de hecho, más que responder correctamente o no a la pregunta, es compartir, digamos, esta pasión que tienes por el estudio de la literatura, por el estudio de los cómics en sentido estricto, ¿no? De esta manera, digamos, transdisciplinaria, este afán, digamos, que emana del conocimiento y el reconocimiento de otras fuentes, de otros mundos, de otras voces, de otras maneras de estar en el mundo, incluso aquellas que provienen de la forma estilística en la cual se desarrolla, digamos, esta aproximación, esta, digamos, manera de pensar estas otras realidades, que bueno, lo mencionas de manera magistral, me parece, desde que existe como tal el cómic o la novela gráfica, en ese aspecto, no sé si sean sinónimos o no, o sea, en ese aspecto es interesante el esclarecimiento conceptual, pero bueno, me parece a mí interesantísimo cómo es que se utilizan como recursos meramente literarios, ¿no? Como recursos, digamos, comunicativos, con fines de llevar a mayor cantidad de población, a mayor cantidad de personas, la democratización de este tipo de conocimientos, ¿no? De este tipo digamos, de realidades. Mencionas ahora a Orwell, ¿no? En 1984, está, digamos, tributo, está, digamos, puesta en relación de ciertas premisas de la filosofía política, de la filosofía del derecho, de la filosofía en general, cómo es que tienen cabida dentro de estos universos discursivos que provienen de otras fuentes eminentemente literarias, ¿no? Que es prácticamente una de las constantes en el siglo XXI, pensar no solo la economía global, sino también otras formas de discursividad, en este caso que provienen del arte. Algunos le llaman el artivismo, ¿no? En ese aspecto es esta forma de poder llevar concientización política, concientización, digamos, emancipadora, concientización liberadora a través del arte. Mucho se ha ensayado desde muchos flancos, no solamente en la literatura, ¿no? De la música, del cine, otras expresiones del arte o de las bellas artes, ¿no? Consideradas todavía bajo estos cánones decimonónicos. Desde este punto de vista, me parece a mí interesante, Gerardo, desde el área de expertise que dominas, esta aproximación que hay por esta, digamos, recursividad. O sea, cómo es que distintos autores en el presente, académicos o extraacadémicos, están recurriendo a esto, ¿no? O sea, prácticamente el arte como medio de comunicación de contenidos complejos, de contenidos globales, de contenidos, digamos, culturales, para poder llegar a otras voces, para poder llegar a otros mundos, para poder llegar a otras cantidad de personas que quizás, bueno, no tengan la formación académica per se, pero bueno, basta la educación sentimental, ¿no? Recurriendo a Flaubert, por ejemplo, o sea, es fomentar la ístesis, fomentar el patos, fomentar este tipo de conocimiento con otras facultades que no necesariamente sean la facultad cognitiva. En este caso, la persecución de la verdad, la belleza y la bondad, muy platónico, por cierto, esta intuición, llevadas de la mano, digamos, con otras formas de discursividad. En este caso, la filosofía del cómic, ¿no? Si es que se puede hablar de esto, como si fuera un todo homogéneo, acabado, o si hay en efecto, pues, como en todas, supongo, o sea, en todas las vertientes, el tronco y las ramas, ¿no? Lo uno y lo múltiple. Desde este punto de vista, no sé si nos puedas dar una panorámica general sobre el estudio de estos fenómenos discursivos en el presente, Gerardo. Pues es que es demasiado, es un múltiple, porque como digo, para poder hacer una filosofía de cómic, que en primero te lo acabo de decir, tenemos que partir forzosamente de los diversos estilos que maneja. Acabo de mencionar solamente al estilo americano y latinoamericano, y obviamente para poder meternos al estilo europeo vamos a tener que utilizar otras vertientes, puesto que el estilo europeo es el único que verdaderamente ha plasmado en viñetas a diversos filósofos. En los que yo he analizado de cómics europeo, vemos representados en viñetas a Bertrand Russell, a Nicolás Maquiavelo,
a Voltaire, ¿cómo se llama? Recordando, Aristóteles, si bien no está representado, pero ahí está su tiempo y su época, y es muy nombrado en toda la representación de un cómic de la antigua Grecia, cuyo nombre no por nada se llama Democracia. A Federico Nietzsche también, que hay una novela gráfica específicamente en base a su vida y obra. Y entonces, como tal, que es el que no me acordaba, también Federico Nietzsche, y como tal, es una escuela propia, la europea, de la que tiene que analizarse desde dicha vertiente. Obviamente, si hablamos del manga, tenemos que entender que está basado, obviamente, en el pensamiento oriental, y que, de hecho, como tal, todo el manga es radical, pero radicalmente sostenido en el antiguo pensamiento chino, de pensadores como Sun Tzu o Confucio, y que a la vez tuvo una influencia fuertísima del pensamiento taoísta que se predicaba en el Japón feudal, donde arduamente hay muchos mangas que hablan de eso tal cual al pie de la letra. Por lo demás, les digo, en nuevas variantes que estoy buscando, si hablamos posteriormente de una literatura, de una como tal, filosofía contemporánea en México e Hispanoamérica, también hay mucha relación. Hoy actualmente estoy leyendo a Oscar de la Borgoña, un excelente divulgador de la filosofía vivo aquí en nuestro país, y lo estoy relacionando para futuras clases con la obra del que ya mencioné, José Quintero y su Puma Comics, que también es arduamente filosófico y tiene una estrecha relación. De hecho, hoy chateando con Quintero fue lo que le dice: deberías hacer algo con Oscar de la Borgoña, porque tú y él, como entendemos los mexicanos, van de la misma. Y así, cada escuela o cada variante debe ser tratado de una perspectiva diferente. El cómic norteamericano no comercial, fundamentado en el underground, definitivamente lo estoy manejando bajo la perspectiva del pesimismo de Arthur Schopenhauer, que de hecho los autores underground también tienen como emblema el pesimismo. Y así también está habiendo una variante de cómic hispanoamericano, también muy importante, donde obviamente el cómic peruano de Juan Acevedo está muy relacionado con con 7 ensayos de interpretación peruana de José Carlos Mariátegui, también, que de hecho también pensador hispanoamericano que tenía una fuerte corriente marxista. Y qué decir de que obviamente la larga escuela de cómic argentino, donde ahorita quiero mencionar sobre todo la novela gráfica del Eternauta, tiene una estrecha relación con la divulgación que está actuando Darío Stanraiver, que creo que todos conocemos como actualmente el más importante divulgador de la filosofía de habla hispana en el mundo. Entonces, cada escuela, cada variante tiene que ser analizada de forma diferente. Yo, en el cómic comercial estadounidense, utilicé el dogmatismo. Ya se ha analizado mucho desde una perspectiva esotérica, pero también tiene 2 variantes que son muy interesantes para analizarlas desde la perspectiva del dogmatismo de San Agustín de Hipona, que es lo que estoy manejando. Y ya dije, ¿no?, que el cómic clásico de aquí, de la época dorada del cómic mexicano, es increíble la relación que tenía con el marxismo. Increíble que era una utopía marxista representada en viñetas. Y solo de ahí podemos partir, que es lo que utilizo, pero como te dice, cada rato me estoy encontrando nuevas relaciones y demás. Entonces, digo, yo también tuve mi programa de radios, antes de que se estuvieran tan de moda los podcasts, mi programa de radio, como el que también tuve los colegas Leo Ortega durante más de 2 años. El productor me dijo en una ocasión, después de 2 años, nunca pensé que el cómic tuviera una temática tan ardua, no se ocurría tanta temática que diera para tanto hablar. Entonces, sí, hay demasiadas formas de analizarlo, y entonces filosofía, así como filosofías múltiples. Lamentablemente no se puede analizar desde una sola variante filosófica. Interesante esta premisa, Gerardo, a la luz del análisis crítico del discurso y de la hermenéutica. Pienso, por ejemplo, y la semiótica, ¿no? O sea, no dejan de ser signos, no dejan de ser símbolos, ¿no? En este aspecto, pensando en lingüística estructuralista y esta forma de aproximarnos a los contenidos proposiciones de la filosofía del lenguaje, y sus distintas maneras de aproximación, digamos, en este caso el cómic. O sea, ese es como que un pretexto, el pretexto perfecto de manera literaria, lo sabrás mejor tú desde ese punto de vista,
Me interesaría saber como herramienta pedagógica qué utilidades puede llegar a tener esto, ¿no? O sea, a priori se piensa, pues, bueno, sus cómics, pues, no sé, juego de niños, ¿no? En este aspecto, eso es solamente literatura mainstream, qué sé yo, o sea, si esta tendencia que existe como en todo, a desacreditar cualquier expresión sin conocerla, ¿no? En ese aspecto, desde este punto de vista, la amplia gama discursiva, la gran cantidad temática, digamos, la gran cantidad de tópicos que puede llegar a ser abordado a través del cómic como un recurso discursivo, o sea, en ese aspecto, es una área de oportunidad muy interesante, sobre todo para aquellas personas que nos hemos formado, digamos, entre puros libros, ¿no? En ese aspecto, o sea, es encontrar otras formas, qué sé yo, el cine, la literatura, el arte, o sea, en este caso el cómic específicamente, cómo puede servir para la difusión y para la propagación en ciertas comunidades epistémicas de determinados contenidos, ¿no? Pienso, no sé cómo se han sido utilizadas el arte y otras formas de performance, ¿no? En este aspecto, para poder distribuir contenidos ideológicos, contenidos temáticos, incluso a favor o en contra de derechos humanos, ¿no? Incluso a favor o en contra de democratización de ciertos contenidos. Vaya, que esto, el potencial que tú le veas que tenga para el presente en las formas de discursividad otras, pensando sobre todo en la cabida que puedan tener estos discursos para otras voces, otros mundos, que no necesariamente sean el eminentemente académico, que puedan, no sé, darse estos diálogos transdisciplinarios, estos diálogos entre distintas comunidades, que sea la comunidad científica, la comunidad artística, la comunidad de literatos, ¿no? Músicos incluso, en este aspecto, cómo poner de manifiesto a través del arte contenidos proposicionales que emanan de distintas ciencias sociales, ¿no? Desde este enfoque, Gerardo, esta premisa, me interesa mucho escucharla, sobre todo pensando en la experiencia que tienes desarrollando este tipo de foros, ¿no? Desarrollando este tipo de eventos, en los cuales, bueno, has participado de una manera muy activa. Así que, bueno, en este sentido, si se los puede he llegar a hablar del organizado. activismo. Sí, adelante. Claro que sí, pues fíjate, te digo, también el acto de experiencia, bien sabido es que yo tengo 10 años trabajando, más de 10 años dando clases de bachillerato. Y obviamente que también lo he utilizado, que ahorita vemos que es un problema básico que ha tenido el estudiante de bachillerato, siempre ha sido la apatía de hacer las cosas. No puedo decir que ha triunfado en todos los aspectos, o se podría decir que ha triunfado en las, pero tomando en cuenta que para triunfar en bachillerato has tenido que fracasar en muchas ocasiones, y sí, también lo he utilizado, y sí he demostrado en las voces académicas que el cómic, tanto a la hora de ponerse a dibujar y demás, es una herramienta ardua para la educación que he utilizado y que sigo proponiendo y que me interesa seguir pasmando junto con otras, de que lamentablemente bachillerato no puede ser de uno solo, tienes que ser multifacético, pero sí funciona en cuestiones tanto educativas como también de divulgación, y eso se pudo haber visto aquí en nuestro país sobre todo. La censura del cómic ha sido recurrente en todos los estilos y en todas las naciones. Irónicamente, no es por nada, pero la más ridícula de todas las censuras hacia el cómic la he visto en Estados Unidos. Y la más interesante, sin ser nacionalista, la he encontrado en este país, en el mundo. ¿Cómo es posible que incluso fue el cómic lo que verdaderamente alfabetizó a nuestro país, dejando atrás la propuesta incluso que tuvo el señor José Vasconcelos, y que fue tanta la divulgación de historietas que hubo en su época dorada, que incluso en su tiempo, no puedo decir mentiras, en la época dorada, México producía más o menos la misma o más cantidad de historietas que actualmente produce Japón, que es el país que estamos por hecho que más historietas produce al año actualmente. Y que la producción de Calimán estaba más o menos al mismo nivel de lo que hoy por hoy están las revistas de Marvel o por encima. Y que tal cual fue tanta la divulgación de la lectura que se logró en la época dorada, años 50, creo que entre 1940 y 1960, terminando en los 70 u 80, por medio de los 80 fue donde vino la decadencia de la historieta mexicana, con los famosísimos sensacionales, pero que también lograron algo interesante estéticamente, a tal grado de que el gobierno mexicano, que vemos que nuestro país siempre ha sido una dictadura disfrazada, como bien se ha dicho, o la dictadura perfecta, creó la Comisión Calificadora y Descalificadora de Revistas Ilustradas cuya única intención era eliminar la industria de la historieta. ¿Por qué?
porque al gobierno nunca le hubiera convenido que este país se convirtiera en un país de electores. Ahí. Caso más interesante, no por nada ha sido el nuestro. Ha habido otros, ya mencioné el de la hermana República de Argentina, que hasta, como acabo de decir, a los historiadistas los desaparecían. Ya mencioné la hermana República de Chile, que dicen por ahí que Gondorito fue el máximo fracaso de Pinochet, que no pudo censurar, cruzando el charco a la madre patria España, con el caso de Bruguera, también la enorme censura del lápiz rojo, que así se le denominaba a lo que a la forma de producción tan grande que tuvo durante la dictadura de Franco, y como también muchos historietistas eran enviados a la cárcel, pero que les salió un tiro por la culata a la hora de lograr que los mismos trascendieran cuando se iban fuera del país, y que incluso dentro, el caso de Mortadelo y Filemón fue algo que no se tenía preparado el dictador, entre otros muchos aspectos que no por nada, incluso en dictaduras más recientes, por así llamarlas así, que cómo es posible que en La Habana, primero que nada el gobierno comunista apoyara a Juan Padrón en la creación del Pillo Valdés, no solo en la cuestión historietística, sino en la cuestión de una animación comunista que se hacía en Cuba, las famosas películas del Pillo Valdés y las novelas gráficas, y que irónicamente, lejos de pensar que era una perspectiva completamente de propagación del comunismo, se convirtió en otra cosa, pero que dio a entender que también en ese país la gente estaba con ganas de crear historietas. Entre esos casos, francamente, no es por ser nacionalista, pero creo que sobre todo nuestro país y el resto de países hermanos de habla hispana, somos el mejor ejemplo de la importancia de la historieta y de hasta dónde ha podido llegar. No sé si quedó satisfecho tu pregunta. Sí, Gerardo, genial. Desde este punto de vista, para ir perfilando una especie de conclusión parcial, la poética, desde luego, muy al estilo de los diálogos de Platón. En este sentido, en un enfoque eminentemente nacional mexicano, autores o referentes, ya han mencionado varios, ¿no? Calimán, etcétera. O sea, en ese aspecto es interesante ver cómo es que se ha manifestado, sí, en el México contemporáneo, cómo es que empieza a tener auge, ¿no? El mundo del cómic. O sea, sí nos has hablado del cómic norteamericano, el cómic franco-belga, incluso el manga. Sin embargo, en la cuestión local, ¿no? La cuestión, digamos, esta dialéctica de muy del siglo XXI, lo global y lo local, este es punto de vista para quien se interese en el contexto nacional mexicano, sobre todo esta forma de producción literaria que es el cómic o la historieta, quiénes son los autores o los representantes emblemáticos para podernos aproximar al pensamiento. Pienso sobre todo esta alusión que se ha hecho al PRI, ¿no? Digamos, esta crítica que hay, sobre todo a los sistemas políticos, pienso, no sé, de los moneros, qué sé yo, estas formas de sátira política que existen desde la Revolución Mexicana, incluso antes. En ese aspecto es del punto de vista nacional mexicano, Gerardo, para empezar a preferir una especie de conclusión parcial, la política incluso desde luego, pero bueno, desde este enfoque sería interesante escucharte, ¿no? Porque bueno, si manejas como que mucho el andamiaje de esto. Pues fíjate, ya desde hace unos años ya ha habido una revaloración de la historieta mexicana clásica. Obviamente, caso más emblemático, el que está considerado como el mejor del siglo XX y XXI, bueno, el señor Gabriel Vargas con su familia Burrón, que fue un aspecto muy costumbrista que daba a entender todos los valores de la mexicanidad representados en una familia. También los famosos super sabios de Germán Bucé, ya disponibles también actualmente en Sampo, reeditados por el señor Luis Gantuz. Todo lo que son la colección de los supermachos y los agachados del señor Eduardo del Río Ríos lo encuentran obviamente publicado por Editorial Grijalvo, y ahí sigue, ya también está revalorizándose como tal el famosísimo personaje de Calimán, también ya reeditado tanto por Luis Cantú en la antigua como tal edición que se presentaba antes en sepia, también presente en los Ambos, y por el grupo Camite, que ya está sacando una nueva versión como tal del personaje, pero respetando el antecedente, que acaban de sacar una novela en prosa de lo que fue los profanadores de tumbas, la primera gran aventura del personaje, este gran personaje que con apariencia hindú, pero de ojos azules. Y así seguimos, de que obviamente ya está revalorando, que también ya pueden encontrar a Cahua, el hombre gacela, y que es interesante, este colega colombiano, J. Ramos, constantemente hace reseñas que encuentra en internet de cómic mexicano, y es increíble lo que pudimos haber encontrado en ese tiempo. Si hablamos de ciencia ficción, estaba Starman.
Si hablamos como tal de western, en nuestro país estaban Águila Solitaria y Alma Grande, que de hecho eran personajes nativos americanos. Si hablamos de como tal una historieta policíaca, estaba El Pantera. Si hablamos de espionaje como tal a un nivel más elevado, estaba Fantomas. Si está, cualquier temática que hubiéramos querido ver en historieta mexicana existía como tal, algunas también enfocadas a mujeres, como tal, como todo lo que produjo la doña Yolanda Vargas Dulce, algo más de barrio, lo acabo de mencionar en La Familia Burrón, ahí estaba toda la vida de las vecindades, algo más provinciano, en Los Agachados estaba la vida de los pueblos, entonces, incluso vida costeña, lo encontramos en Chanoc, Aventuras en Mar y Selva. Entonces, temática que a vida y por haber que quisieras encontrar en historieta mexicana, existe, existió y existirá. No sé, ahorita digo, ya, el último gran intento fue de la revista Gallito Comics. Ayer compartí como tal un documental al respecto, pues estoy revalorando la obra de José Quintero para mis próximos cursos, que no hay que olvidar que Puma, su personaje que estaba basado en su hermana Ceci, es un personaje, era una niña hace 7 años porque así la inmortalizó, pero con una perspectiva muy filosófica que hablaba del suicidio, de la inexistencia de Dios, que siempre decía es que Dios ya murió y que bueno, entre otros aspectos, y que ahí encontramos incluso una filosofía muy ardua y existencialista, y en ocasiones también pesimista, y de muchos estilos, siempre y cuando le gusten a José Quintero. Con eso lo dije todo. Novela gráfica moderna está presente en, como tal, Operación Bolívar de Edgar Clever, también disponible ya a través de la editorial Pura Pinche Fortaleza Comics. O sea, ha habido y puede haber, hay. Y lo que nos interesa ahorita es tratar de ver cómo podemos hacer que esto siga adelante. Servidor de usted, también soy autor, y les digo, algo se está cocinando para febrero, presentado por mí. Genial, muchísimas gracias Gerardo por introducirnos a este mundo, digamos, estos otros mundos, otras voces desde la literatura, desde luego, como recurso literario para poner de manifiesto estas realidades. No sé si a manera de conclusión deseas añadir algo más acerca de, no sé, la difusión de tu trabajo o acerca de la difusión general de la historieta en México, que me parece fenomenal este estado del arte que nos acabas de presentar, precisamente para podernos introducir, quienes somos profanos, a este universo discursivo, a esta, digamos, familiarización con estos contenidos proposicionales que emanan desde otros mundos, otras voces, ¿no? Desde ese punto de vista te agradezco esta fenomenal disertación, este fenomenal estado del arte que insisto que acabas de presentar. No sé si deseas añadir algo más a manera de conclusión desde ese punto de vista. Pues nada más decirles que este año, servidor de ustedes, Gerardo Martínez Acevedo, Efrén Bantú, vuelve una vez más a las andadas con su próximo foro de historieta, cómic y filosofía, para seguir hablando como siempre de cómic europeo, americano, manga, viñetas de México e Hispanoamérica en un mundo a cuadros, una ventana a la narrativa gráfica como arte. Estén atentos. Muchísimas gracias, Gerardo, por compartirnos desde el mundo del arte, prácticamente desde el mundo de la estética, esta discursividad polifacética que hay para poner de manifiesto estos contenidos proposicionales que pueden ser y deben ser apropiados por cualquier ciudadano en cualquier latitud, ¿no? Desde este afán de la democratización del conocimiento y llevar a otros foros este tipo de premisas. No me queda más que agradecerte el espacio, la apertura, el diálogo, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta disertación. Diálogo con el maestro Pablo Martínez Acevedo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Seguimos en contacto. Gracias, Gerardo. Gracias a ti y estén atentos. Algo se va a maquinar este año. Espero contar con tu presencia, Juan. Muchísimas gracias, Gerardo. Estamos en contacto. Saludos a todas y a todos.